Mire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos puedan estar escuchando en esta hora que comenzamos esta transmisión de este Matetes. Comenzando siempre desde las 5 de la tarde hasta las 6, y a las 6 luego pues tenemos la clase de discipulado para personas nuevas, recién convertidos, maestros que quieran aprender a discipular, etcétera. Pues de esa manera pues laboramos aquí en Misión Urbana. Nuestra congregación radica en la calle Candelaria número 32 de la ciudad de Mayagüez, y aquí estamos para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que por allí van entrando. Saludo a las personas que vayan entrando. Y ya brevemente estaremos comenzando. Vamos a ver por aquí. Vamos a esperar. Y mientras esperamos, vamos a orar. Bien, vamos a darle gracias. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cualquiera de los que estamos presentes de aquí y de allá que quieran voluntariamente dar inicio en oración, pueden hacerlo. ¿Ven? Padre, buenas tardes. Gracias por este día. Amén. Nos encontramos aquí buscando tu camino, con tu luz, para que en esta clase de hoy podamos crecer y salgamos de aquí poniendo en práctica tu palabra. Te lo pido en el bello nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, estamos en el capítulo número 2 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, es decir, a la iglesia de Filipos. Y algo que queremos señalar es que nuestro estudio es inductivo para las personas que por primera vez puedan entrar aún en la retransmisión. Vamos formulándole preguntas, le vamos formulando preguntas, digamos, al capítulo, y los mismos textos nos van a ir enseñando cómo poder contestar. Así que estamos en el capítulo 2, versículos 28 hasta el 30 de la epístola de Filipenses. Y vamos a estar leyendo los versículos en este momento del 28 hasta el 30. Vamos a leer los versículos y una vez leídos, pues ya comenzamos a trabajar. Las preguntas que le vamos a formular a los versículos son las siguientes. ¿Qué significa esa expresión de que habla Pablo? Le envío con mayor solicitud. ¿Verdad? ¿Qué significa la expresión le envío con mayor solicitud? Y la segunda, dos cosas pide Pablo a la iglesia de Filipo con relación a Epafrodito. ¿Cuáles son las dos cosas que el apóstol Pablo pide con relación a Epafrodita? Él está haciendo referencia a la iglesia, naturalmente, de Filipos. Así que vamos a leer los versículos 28 al 30. Vamos a ver. Así que le envío con mayor solicitud para que arregle de nuevo con ustedes y yo esté con menos sistema. Recibirme pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte. Porque por la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de Epafrodito, de la enfermedad, ¿verdad?, que tenía y del interés de la iglesia por la persona de Epafrodito como tal. Ahora Pablo dice que así que le envío con mayor solicitud. Mire esa palabra, con mayor solicitud, que se puede traducir por qué. Vamos a ver esa palabra. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Mire la palabra mayor solicitud, que se puede traducir por
mayor premura. ¿Qué significa esto de premura? Prisa. Prisa. Es decir, que había prisa, había urgencia, ¿verdad? En una de las versiones dice, se lo envío lo antes posible. Mire todas las que aparecen allí. Urgencia, mayor solicitud, premura, rápidamente. En otra dice, o por eso me apresuro a enviárselo. Bien, esto es la Biblia latinoamericana, la Biblia católica latinoamericana dice, por eso me apresuro a enviárselo. Bien, y lo envío de regreso por dos motivos. Vamos a ver. ¿Qué iba a causar la presencia de Epafrodito? Cuando uno tiene una persona que quiere mucho y llega de momento, gozo, el gozo, alegría, fíjese, que son los sentimientos que afloran cuando uno tiene una persona, ¿verdad? Que realmente aprecia. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver. Para que él estuviera con menos tristeza. Claro, y muy bien. ¿Y qué le daba tristeza? ¿Qué era lo que le había provocado la tristeza? De que estuviera enfermo, muy bien, exacto, de que estuviera enfermo. Hay una de las personas que dice libre de penas, o libre de tristeza, libre de pesadumbre, cualquiera, ¿verdad? De ella pues cae muy bien. Y ya habíamos dicho que Pablo si estaba triste o se condolía por la enfermedad de Epafrodito, y ni se diga la iglesia, ¿verdad? Porque estaban ellos ocupados definitivamente por eso. Carmelo, yo Ajá. pienso que posiblemente haya en este momento histórico un escenario también convulso. Ajá. Y cuando hay que crecer espiritualmente, que cualquier situación convulsa puede afectar el crecimiento espiritual. Claro. Y entonces es algo para no preocuparse. Sí, Para sí. que, mira, no podemos dejar, ¿verdad?, que esto se caiga porque tenemos también un entorno Claro. que no nos favorece. Eso es. Fíjate, es lo que tú dices, ¿no? Cualquier situación podía ser un detonante, ¿verdad? En ese momento. Entonces, observa que se da la despedida de Epafrodito, que por un lado, ¿verdad?, hay alegría de verlo, hay cierta tristeza, naturalmente, por la enfermedad, pero que alivia también esa carga emocional de Pablo. La iglesia de los filipenses, recuerde que Pablo sentía un sumo cariño, ¿verdad? Gran cariño, afecto por la iglesia, pero la iglesia a su vez, ¿qué tenía? Tenía cariño y tenía respeto por la figura del apóstol Pablo. Ok. ¿Qué les pide el apóstol? Vamos a ver. Entendiendo que apóstol es un enviado. Ahora, ¿qué cosas le pide? Fíjese que entre ellas le pide que reciban a Epafrodito con todo gozo, ¿verdad? La versión latinoamericana dice, celebren pues su llegada y alégrense en el Señor. Bien. Fíjese el regreso prematuro de Epafrodito, todo lo que pueda traer. Bueno, ¿y qué iba a hacer en el estado anímico de Epafrodito? Ese interés de la gente, sobre todo de Pablo, de la iglesia, cómo uno se siente cuando pasa por una situación, una enfermedad, y uno sabe que hay alguien que está apoyando. ¿Cómo uno se siente? ¿Cómo? Se siente alegre, jubiloso, animado, fíjese todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que psicológicamente provoca en el estado del enfermo. Recuerde que cuando muchas personas se enferman, en muchas ocasiones la enfermedad le trae depresiones, le trae situaciones en particular, y esas cosas hay que tomarlas en consideración porque no todo el mundo asimila una enfermedad de la misma manera. Ahorita estábamos hablando del fallecimiento de quien fue la primera dama, ¿verdad? Hace algunas décadas atrás, la esposa de Acevedo Vilá, que estaba pasando por una situación que todos conocemos, ¿verdad? Una situación de salud fuerte, y cómo el entorno, la gente que está alrededor, a la larga se afecta, y eso es natural. ¿Qué tipo de relación tenía Epafrodito con Pablo? ¿Lo acompañaba o lo asistía en el tiempo del ministerio? Claro, ¿verdad? Uy, ¿lo iba a decir algo? Ah, fue que pensé que iba. Sí, lo acompañaba.
Sí, fíjese, eran compañeros El como... verso 25 lo dice, Ajá. "Son compañeros de milicia", esa es la palabra. que posiblemente haya vivido desde cosas positivas hasta cosas incómodas también. Claro. En el camino espiritual. Todas las cosas que las áreas de ministerio se llevan a cabo, ¿cierto? Hay momentos que son de gozo, hay momentos de tristeza, hay momentos de tribulación, porque donde haya seres humanos, se dijo que situaciones donde están los seres humanos. ¿Y dónde están los seres humanos? Pues somos nosotros, gente de carne y hueso. ¿Verdad? Carmelo, Ajá. no lee esto, y esto parece que fue ayer, Claro, a las 9:30. eso es así. Porque tiene pertinencia, eso es así, ¿no? Pues ahí dice también que es su hermano y colaborador. Ah, ok. compañero. Ok, O sea que es como su amigo. sí, exacto. Había lazos de amistad, había lazos de hermandad también, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pide Pablo a la iglesia? Mire esto, y tened en estima a los que son como él. ¿Cierto? Entonces ya vamos sabiendo cómo era Epafrodito. Podía ser un ejemplo para imitar la iglesia, utilizarlo, como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pues claro que sí. Mire esto, tened en estima a los que son como él. Por la causa de Cristo ha estado a punto de morir, exponiendo su vida para prestarme en lugar suyo el servicio que ustedes no podían. ¿Cómo era Epafrodito entonces? Un gran colaborador. Era un gran colaborador. Desprendido, ¿Cómo? dispuesto, desprendido, ¿verdad? Disposición, desprendimiento, muy bien. Diligente. Diligente o cuidadoso, muy bien. Eso que Ujú. Pablo es su maestro, pues claro, tiene un amor grande por Pablo y por lo que Pablo está haciendo, pues tengo la disponibilidad de colaborar contigo hasta quizás hasta ponerme en pie Claro, de la vida. claro, claro. Y mire qué interesante, ¿verdad? Este aspecto de el reconocimiento. ¿Qué significa eso? El reconocer, el saber que Epafrodito era un instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Esa es la realidad. Y claro, el afecto entonces que siente no solamente Pablo, sino que Pablo le va a transmitir eso también a la iglesia. ¿Bien? Ahora, ¿qué funciones realizan ellos? Vamos a ver. Bueno, de tantas funciones que uno cuando está en los caminos del Señor trabaja, ¿verdad? Y labora, vamos a ver. ¿Qué funciones? Allí están, vamos a ver. ¿Quién es pastor? Los de la iglesia. Ajá, los que laboran en la iglesia allí. Pablo, Epafrodita y por demás, la gente que está también allí. Mire esto de, ¿qué labores? Delegados. Y usted sabe que un delegado es una persona que es comisionada. Que a esa persona le han dado una comisión, ¿cierto? Una responsabilidad. Eso es lo que llamamos delegado, ¿cierto? Por ejemplo, si la iglesia nombra a una persona y dice, ok, esta persona es la que nos va a representar en tal lugar. Eso es un delegado. Saludo a los hermanos que llegaron, ¿verdad? Dios los bendiga. ¿Qué otra labor? Misionero. Miren. Y misionero desde la perspectiva un local, porque ¿dónde comienzan las misiones? Las misiones no comienzan en el Jurutungo, por allá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Verdad que nosotros, a veces la idea que tenemos que una misión es sí, podría ser por allá, lo más lejos, hasta en África, por allá, por los confines de la tierra, pero ¿qué habíamos aprendido las 2 semanas anteriores? ¿Qué habíamos aprendido que pasó en Pentecostés? ¿Cuál era la comisión realmente? Que empezaran por dónde? Por la casa, por Jerusalén, Samaria, todas las áreas adyacentes, y luego ¿qué? Los confines de la tierra. Pero eso venía cuando, luego, porque el campo misionero, que estoy por colocarlo por allí, ¿cuándo comienza nuestro campo misionero? Cuando salimos de esa puerta para allá, ¿cierto? Por allá. Mariana. No tiene que prepararse, Claro, claro. Mire, y hablando de misiones, tenemos por aquí al pastor Orlando Jerez, Alma Nidia Castena. Alma, saludos al pastor Jerez, Orlando, de allá de Camagüey,
Cuba. Qué bueno, Orlando, tenerte por aquí. Y hemos estado por allá en Cuba y los hermanos nos han recibido, de verdad que muy bien. Siempre han sido bien hospitalarios con nosotros. Y tenemos a Damaris también, nuestra amiga y hermana Damaris, que nos está viendo también en esta tarde. Así que delegados, misioneros, mensajeros, consejeros. Mire, es que en la iglesia uno hace de todo. Asistente de los enfermos, psicólogo, conserje, uno también, y lo hace, ¿cierto? Cocinero, me da toda la idea de todo lo que hemos trabajado, ¿cierto? Y uno lo hace bien contento, ¿cierto? Donde esté la necesidad, amén. Se cayó algo, pues mira, lo recojo. Veo el piso de carpet, mire, terminamos trabajando en todas las áreas, ¿cierto? Y esto va para los pastores también, porque hay gente que me escucha después allá. El ministro es ministro de púlpito, pero no solamente de púlpito. De vez en cuando le hace falta coger el mapa también. Si puede con el mapa, porque hay mapas pesados, ¿verdad? Hay que ver que el mapa no sea muy pesado, ¿verdad? Pero le vendría muy bien para entender que en el ministerio cogemos todas las bases, ¿verdad? Así que de vez en cuando puede coger las bases del baño, de la escoba pesa menos, ¿verdad? Y uno la puede agarrar, y eso no está reñido por la responsabilidad que tenemos, porque el ministerio abarca todas esas áreas. Por allá, mi hermanita por allá. Ese video lo digo, ¿verdad? Lo que hacemos es para el Señor. Amén. Porque no puedo hacer un montón de cosas, Claro, si no lo hago para el Señor. eso es. Es Eso. importante hacer las cosas para el Señor. Amén. No es porque me guste, no es porque voy a ayudar a esa persona. No es para Claro, que sea de palabra o de obra, como dice Pablo, lo hacemos todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Para que sea el Señor, aunque la gente ni se entere, si no se enteran mejor, ¿verdad? Pero es para el Señor. Muy bien, estoy muy de acuerdo contigo. Saludos a Abraham Vargas Seda, que nos está viendo. Estamos orando por tu mamá, Abraham. Así que Dios te bendiga abundantemente. Delegados, misioneros, mensajeros, consejeros, asistentes de los enfermos, sostén de los débiles, y etcétera, 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 todo lo que venga en el camino, ¿verdad, papá? Porque cuando eso estuvo que de momento hay que tener habilidad, porque no todo el mundo tiene estas habilidades que tiene, por ejemplo, el que yo les reconozco, algo eléctrico. Es que entonces, fíjense cómo funciona el cuerpo, ¿qué es lo que dice Pablo? Que como el cuerpo tiene distintas funciones, pues uno trabaja en el área que conoce, ¿verdad? Bien, porque no todo el mundo conoce en unas áreas, ¿cierto? Podemos hacer el trabajo general, pero hay cosas que aparecen allí. Así que ahora entiende que Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. Y cuando uno lo lee así, la persona puede decir, pero qué prepotente. No, Pablo dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que señala el apóstol Pablo. Dice el comentarista, creo que tendríamos que crear un ministerio que se llame Ministerio Epafrodito, porque Epafrodito cogía toda la paz, que se ocupa de hacer, mire esto, lo que la iglesia no puede. Interesante, porque en la labor que realizamos, ¿qué pasa? Áreas que no podemos trabajarlas, los demás, pues viene una persona y la trabaja muy bien, ¿cierto? Tan sencillo como esto, que mire, nos instalan con estos asuntos tecnológicos, que a mí se me hace sumamente difícil. Yo lo que hago es un pluc, pluc, un dos botones y salgo al aire. Pero esto es tan importante, ¿verdad que sí? Que ahora estamos en YouTube, en Instagram. Yo no sé si ya estamos tiktokeando todavía. Bueno, ya a lo mejor vale, entremos a TikTok. ¿Y cuál es la idea? Mire, de que el mensaje pueda llegar. El otro día estaba mirando, yo no sé si fue anoche, y curiosamente, no sé si fue un sitio de África, o yo sé que vi un sitio ahí que habíamos entrado. ¿Por qué? Porque estas redes son sumamente importantes. La gente las va a usar para enajenar, para insultar, para tantas cosas, y nosotros las podemos usar para predicar el evangelio de gracia. Decirle a la gente que en Cristo hay esperanza. Papote. ¿Cómo? A Rusia.
Imagínense cómo llegamos a Rusia. Mire, como decíamos el domingo, esto es como si fuera por el impulso del viento. ¡Fua! Allá fue. Y qué importante es comunicar esas buenas nuevas. Así que saludo a cualquier ruso que nos esté escuchando y que sepa español, ¿verdad? Porque por allá llegó la palabra y damos la gloria al Señor, ¿verdad? Y tiene que haber personas que trabajen directamente con esas áreas. Así que el ministerio de Epafrodita, que se ocupe de hacer lo que la iglesia no puede, lo mismo que hizo este siervo de Dios con Pablo. Este ministerio sería para aquellos que arriesgan su vida trabajando con enfermos. Mire esto, por ejemplo, enfermos de SIDA y otras enfermedades contagiosas. ¿Se acuerda cuando el asunto del lockdown y de todo este asunto del virus? Fue una etapa bien fuerte para la iglesia en general, ¿cierto? Porque cerraron todo. Y mire cómo Dios pone el querer como el hacer, porque en nuestro caso, ¿qué pasó? Surgió un comedor social que siempre ardía en el corazón de nosotros, pero jamás sabíamos que el asunto iba a llegar por una pandemia. Porque ¿qué pasaba con la pandemia? Lo que se nos decía era que nos escondiéramos, ¿cierto? Y todas estas cosas. Así que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Mire, para las personas que trabajan con otras personas, y valga la reiteración, que elaboran con personas de enfermedades contagiosas, que a veces no todo el mundo quiere de momento trabajar, o posiblemente no tenga la destreza para poder trabajar, y usted ve que viene gente a trabajar con este grupo de personas que tienen unas necesidades. Entiende, por ejemplo, para el tiempo de Jesús, que Betania era una aldea de leprosos, y Jesús tenía unos buenos amigos allí, ¿cierto? Tenía a Lázaro, a Marta, a María, y ese contacto, porque ¿qué hacía Jesús también con la gente? Él no solamente le hablaba, también tenía contactos físicos, los tocaba emocional, espiritual, pero físicamente también, porque muchas de estas personas, ¿cómo se sentían? Rechazados, deprimidos, abandonados, muchos de ellos hasta con deseos de morir, lo que pasa hoy día también, ¿cierto? Gracias a Dios que el asunto con el SIDA se fue concienciando. Yo no sé si recuerda, Wilson, esos primeros años, cuando empezamos a trabajar con el doctor Almodóvar hace años, que él nos empezó a orientar, porque mucha gente decía, no, es que se me pega, o ¿sabe? O algo por el estilo, y era bien difícil. Ahora, ¿qué pasa con el enfermo de SIDA? Que si sabe que es rechazado, ¿qué va a pasar? Su salud, por tanto, también se altera. Y es bien importante, bien, de cómo los tratamos, cómo los miramos, cómo le hablamos a ellos. Muchas veces como hace el médico dice, a escondidas por el pasillo, sí, para irlos a ver a ellos. Claro. Y eso era tan interesante porque a veces usted los podía ver hoy, pero muchos de ellos ya estaban en su etapa terminal. O algunos estaban tan heridos que no querían que nadie los fuera a ver. Y después uno se iba ganando la confianza, ¿verdad? De ellos. Así que son recuerdos que uno nunca olvida. Algunos que tenían, Wilson, tanta fiebre que uno le tomaba la mano y decía, Dios mío, está ardiendo en fiebre esta persona, ¿verdad? Y muchos de ellos conocieron al Señor como su Salvador. Así que qué importante, ¿verdad? Es que en las distintas áreas nosotros podamos trabajar. Bien, dice por allá también a los que viajan a lugares distantes para visitar y ayudar a los que pasan grandes necesidades en el campo misionero, porque los misioneros son personas que se encargan de llevar la palabra, de levantar iglesias en distintos lugares, pero también sufren vicisitudes y necesidades, ¿cierto? Pues también hay unas personas que son, digamos, como asistentes de los misioneros. Mire, cuando enviamos una ofrenda misionera, lo próximo que tenemos es ir allá a San Pedro de Macorís, ahora en agosto, ¿verdad? Pero ver a la gente como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, ¿quién termina ministrado? Somos nosotros. Amén. Las veces que hemos ido a Guatemala, Cuba, Dominicana, quien sale ministrado es uno, porque allí está también la iglesia gloriosa de Cristo realizando una labor maravillosa. Amén. A través de los misioneros locales.
Bueno, y esa realmente es la práctica. Ahora, necesitamos epafroditos en la iglesia, sí, los necesitamos, amén. ¿Y cómo deben ser recibidos? Con alegría y gozo, ¿ves? Y aplauso. ¿Por qué? Y esto lo subrayo para los de allá y para los de acá y para mí y para todo aquel, ¿verdad? Esto siempre yo le doy importancia. En los ministerios no puede haber competencia, y el que tenga competencia no entiende lo que es un ministerio cristiano. En el ministerio cristiano todos ejercemos funciones diferentes y funciones similares también. Ahora, ¿qué hacemos? Si Dios nos da la sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Que todas esas personas que deseen trabajar y unirse al trabajo en la iglesia lo puedan hacer, y que le dejemos hacer el trabajo que ellos necesitan hacer. Amén. Por allí dice Lucy, seguir orando. Muy bien, seguir orando por los misioneros, ¿verdad? Toda esa gente. No le pasa que a veces decimos, Señor, trae obreros nuevos a tu viña, y el Señor dice, ok, te complazco, aquí van, y después decimos, ¿y ahora qué hago con él? Ay, no, ahora no, porque muchachos, yo estoy haciendo esto, entonces me va a quitar. ¿Pero qué es eso? Yo que estoy orando que venga gente que pueda predicar para el domingo sentarme allí con una libreta, mire, con una de esas memo books, de esas como las que me editan, ahí a anotar, es alegrarse de que entonces nos multiplicamos. Si somos gente madura, en ese sentido, pues, ¿a qué nos llama el Señor? A que nos multipliquemos en otros. Amén. Así que seguimos orando. Así que necesitamos los epafroditos, y deben ser recibidos con celebración y con gozo. Deben ser estimados por toda la iglesia para que sirvan de ejemplo y de inspiración a todas las generaciones. Amén. ¿Cómo es que estoy llamado a parir? Para el puertorriqueño me va a entender. ¿Sabe? Acá yo sé que de Cuba también me entienden ellos. Uno está llamado a parir, a multiplicarse en otro. ¿A qué uno debe aspirar? Que cuando uno termine las labores, la que Dios le mandó a hacer, uno se pueda reproducir en otras personas que estén alrededor. Mire lo que nos ha pasado, tanto en Comedor Social como en otras áreas, que llega la gente y ¿qué hace? Yo no sé si usted observa, pero si alguien me dice y está a la mesa, me dice, ¿qué puedo hacer? Vamos a ponerlo a trabajar. Ah, pues mira, fácil. Tú haces esto, lo otro, etcétera, y uno va pues mirando y ayudando a la persona. Pero imagínense que le diga, no, yo lo hago porque aquí está todo hecho. Eso es una de las cosas que debemos evitar. Amén. Y hay que, mire, cortarlas de raíces, porque todos podemos participar en la obra del Señor. Y no solamente un privilegio, es una bendición. Amén. Hasta ahí estamos bien. Mire qué interesante eso, ¿verdad? El ministerio epafrodito, ¿verdad? Así que de esos mensajeros, de esos servidores, de esas personas que trabajan dentro de la iglesia. Hay una actividad práctica por allá, y la vamos a mencionar ya mismo. Y ese ministerio de Epafrodito es como un ministerio silencioso, porque claro, no busca la gloria personal. Nada para muchos de hoy en día que buscan ser vistos, claro, reconocidos, o que le den títulos o cosas por el estilo. Exacto. Que entonces somos facilitadores. Bien, mire el ministerio de Juan el Bautista, que lo hemos mencionado tanto, que era un ministerio, como tú dices, en silencio, y por un lado para que otros se formaran, porque ¿qué sabía Juan? Que a la larga iba a pasar, que Juan no iba a estar, ¿cierto? Y ya usted sabe lo que le pasó a Juan. Imagínense que todo el mundo se hubiera puesto a llorar porque Juan se murió y lo mataron. Ok, claro que uno llora porque uno es sensible, pero después que pasaron los años, usted se imagina 10 años diciendo otra vez, ay, Juan es el que hace falta. ¿Saben? Eso es para yo. Ahí sí que yo lloro. Amén. Ahí sí que lloro, estoy llorando toda la tarde, ¿verdad? Porque ¿cuál es la realidad? Nos multiplicamos en otro y cada cual hace el trabajo que debe hacer. Mire qué interesante esta actividad práctica. Tanto Timoteo como Epafrodito tuvieron en común su amor a la iglesia. Timoteo se destacó por su interés por los hermanos, anteponiendo la necesidad
de la iglesia a la suya. Y Epafrodito se destacó no solo por su alto sentido del deber, arriesgando aún su vida, sino también por su angustia por la iglesia, para que no se preocupen o inquieten. Fíjate, él estaba preocupado u ocupado porque él estaba enfermo y la gente de la iglesia estaba ocupada por él. Pero él a la vez estaba ocupado para que aquellos no se ocuparan. A ver si me entendió. ¿Sabes? Mire el amor, ¿sabes? Que sentía. Teniendo estos dos ejemplos de vida, ¿verdad? Que el grupo intercambia ideas de cómo poner mayor interés en la iglesia y sus necesidades, como lo hicieron ellos. Es decir, a la luz de lo que hizo Timoteo con todas esas labores, Epafrodito, y ni se diga, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad? La pregunta sería, teniendo esos dos ejemplos, intercambiar ideas de cómo poner mayor interés en la iglesia y sus necesidades, como lo hicieron ellos. Vamos a ver. Hay ideas, vamos a ver. ¿Qué cosas podemos poner en función de la misma manera que, claro, Epafrodito lo hizo allá en el contexto de los tiempos paulinos, ¿verdad? Y Timoteo igual, y Pablo allá, pues, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas? Vamos a ver. Que observamos en Epafrodito, en Timoteo, y por qué no también, obviamente, también en Pablo. ¿Qué denominador común tenían todos ellos? Vamos a ver, que nosotros podemos utilizar para elaborar en la obra del Señor. Y los que están allá me pueden contestar también, ¿verdad? ¿Qué denominador común tenían todos ellos que nos pueden dar ideas en este tiempo para seguir trabajando en la iglesia? Ajá. ¿Alguien? ¿Cómo? Entiendo que la unidad. ¿La qué? La unidad. El concepto de unidad, muy bien, que lo tenían muy claro ellos, muy bien, muy bien. ¿Y cómo eso puede ayudar? Si todos nos ponemos de acuerdo. Claro, nos ponemos de acuerdo para realizar cosas para el Señor, aunque, escuche, y es bien importante, tal vez en muchas cosas no pensemos iguales, ¿cierto? Porque cada persona es un individuo aparte, pero, claro, Pablo está hablando en términos de lo que es la labor y en el conocimiento del Señor, y esa unidad es necesario, ¿verdad? Que se alimenta y sea formada cada día. ¿Qué vas a decir, Alex? Necesitaríamos funcionar con coinonía, que aunque haya diferencia en cada cual, aceptar cuál es su responsabilidad y como un solo cuerpo funciona. Muy bien, esa unión o coinonía, muy bien. Ese amor ágape. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué otras cosas podemos poner a función? Servidores. ¿Cómo? Servidores. Servidores. Serviciales, una palabra. Muy bien. Rendir servicio. Mire, la palabra liturgia, cuando hablamos de la liturgia, que la gente entiende otra cosa, realmente la liturgia no es otra cosa que servicio. ¿Amén? Y cuando se dijo cristiano, se dijo también servicio. Luz por allá, Lucy dice compromiso. Mire, compromiso. ¿Con qué me comprometo? Con la causa del Señor. Amén. Con el reino de Dios y su justicia. Una más que por allá añadió. Mire qué interesante, esa es bien importante también. El respeto por las diferencias. Que a veces hay es que nos colgamos, ¿cierto? Porque no podemos ver a alguien que sea diferente. Pero ¿cómo yo puedo pretender que la gente sea igual que yo? Imposible. Amén. Pero es imposible que alguien sea. Gracias a Dios que no es igual que yo, porque imagínate, porque aún los dedos de la mano no son igual. Cada persona tiene su forma de ser, tiene su carácter, tiene sus altas, tiene sus bajas, y eso es comprensible. Amén. Esa es lo que llaman la idiosincrasia en los pueblos. Mire, nosotros vamos a cualquier nación y usted sabe que mucha gente dice, ay, tú eres latino, tú eres puertorriqueño, porque puede ser por las palabras, por el vocabulario, por el estilo, como dijéramos. Yo recuerdo que hace años estaba, yo creo que fue en Aruba, sí, en Aruba fue, y había un anuncio en Puerto Rico para haciendo conciencia por el asunto de la basura, que uno no la tirara, como hace gente que tira los papeles y demás, abren la ventanilla del carro y tiran el papel, o se comieron las papitas fritas y ahí tiraron, y entonces el anuncio era pítale a la basura. Y entonces estábamos con un grupo de la universidad que estaba allí, a alguien se le ocurrió, que no era del grupo, tirar un papel, lo tiró así, y alguien vino y hizo, pitó, y otro dijo, pítale a la basura. La persona miró y dijo, ¿ustedes son puertorriqueños?
Y la persona que estaba en el grupo le dijo, sí, le dijo, ay, Dios mío, disculpen, perdonen, pero sí sé que hay un anuncio que están promoviendo de evitarle a la basura, ¿verdad? Y en muchas ocasiones la forma de concienciar, claro, escuche, y esto es bien importante al comunicarse, usted no puede ser responsable de que la otra persona escuche otra cosa que usted no dijo y que yo no dije, amén. Porque mire como yo lo dije, pítale a la basura, pero alguien puede entender en comunicación, y me gusta lo que él dice, ¿verdad? Que Pablo tiene tanta vigencia y es tan actuar en eso, de que alguien entienda otra cosa y diga, ese señor me dijo que yo era basura. Entonces uno tiene que volver a repetirle y decirle, no, dijimos que le pitaran a la basura porque es un anuncio. Va observando. Entonces, Pablo es tan pertinente en ese sentido, porque nos habla de cómo expresarnos, cómo debe ser el compromiso, amén, cómo debemos compartir los momentos buenos y los momentos no tan buenos, y cómo se comparten, como en las áreas de ministerio, ¿cierto? Compartiendo con la gente. Iba a decir algo. Ese alma limpia dice pasión por el llamado. Muy bien, Alma, muy bien. La pasión por el llamado, ¿cierto? Que uno hace las cosas apasionadamente, amorosamente, amén, con deseo, con ímpetu, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver que Mari nos dice enseñar a otros, muy bien, enseñar a otros. Lucy nos dice por allá, amor por los hermanos, muy bien, compromiso, respeto por las diferencias. Vamos a ver si alguien más, si alguien me dice algo por allá, buscan por ahí. Saludos a Marga que nos está viendo, Jerez nos está viendo por allá. Ok, y Juana Severino que nos está viendo. Disculpe a algunos si de momento no veo lo que comunica y siempre estoy pendiente por allí para poder ver. Así que, fíjese lo que nos enseña Pablo sobre Timoteo y sobre Epafrodito, ¿verdad? Entonces, vemos una iglesia victoriosa, no una iglesia que no tuviera situaciones, ¿verdad? La victoria en que reside lo que Cristo hizo, simple y llanamente, ¿verdad? Pero una iglesia que podía comunicarse, una iglesia que celebraba la presencia de gente que venía a colaborar, una iglesia con espíritu misionero, con el deseo de servir a los demás. Amén. La segunda dice, además, podrían conversar sobre la posibilidad y si es factible o no crear un ministerio de Epafrodito, como se ha sugerido, el cual puede ser temporal, es decir, por un breve periodo de tiempo o permanente, para servir de mensajeros de la iglesia. Fíjate qué interesante por lo que está diciendo, no tiene que ser necesariamente Epafrodito. Hay tantos ministerios dentro de la iglesia nuevos que van llegando por una necesidad, ¿cierto? Es por una necesidad. ¿Se acuerda cuando en Hechos de los Apóstoles había una situación y unas quejas? Porque donde hay seres humanos hay diferencias. Y aquel, como lo veía, no, es que a la viuda no las están atendiendo. Y bueno, se formó allí el saberoco, ¿verdad? Que se formó el asunto. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Qué tuvieron que hacer? Eligieron personas, ¿verdad? El concepto diácono es un servidor. En general todos somos diáconos, porque todos somos servidores. Y Cristo fue el diácono supremo, pero eligieron unos oficiales, unas personas que atendían, por ejemplo, las necesidades de las viudas para que nadie dijera, no, a tales viudas le están dando más que aquellas, etcétera. Porque mire, eso es un elemento humano que uno no va a poder evitar. Si usted no quiere problemas, y a veces decimos, oh, yo voy a la iglesia, pero no quiero problemas, tendríamos que vender helados, qué sé yo, helados de fruta, los helados Nevada, aquello, porque los helados Nevada no le toca la campana y todo el mundo es feliz cuando recibe los helados, pero cuando se dijo de trabajar con gente, eso es un reto. De hecho, es que lo puse en Facebook, que es un pensamiento, en esta semana apareció en inglés y yo lo pasé, dice, si quiere hacer feliz, no, es para líderes, ¿verdad? Y mire qué interesante, ¿verdad? Hablándole a los líderes, si no quiere tener problemas con las personas, y hacerla feliz, venda mejor helados. Y yo, ay, qué interesante, muy bien. Cuando vendemos helados no tenemos problemas con nadie. Pero mire, lo va a tener con los vecinos, con los familiares, con la gente de la iglesia, con la gente del trabajo. Hasta uno viajando en los aeropuertos. Se encuentra gente que de momento nos hacen la vida de cuadrito.
y cómo entonces vamos a trabajar con esas personas que están ahí. Amén. De eso se trata. Amén. Así que la felicidad es un estilo de vida, no es estar todo el tiempo riendo. Se puede sufrir, pero también disfrutamos. Amén. Disfrutamos en el Señor. Bueno, pues vamos a continuar. Mire, ya terminamos. Un aplauso, el capítulo 2. Wow, wow. Vamos al capítulo 3. Vamos allí. Siempre salimos unos minutos antes. Vamos al capítulo 3. Sí, para las personas quiero decirle que el material, ya Jimena, ¿verdad? Lo colocaste en YouTube. El material está en YouTube. Es decir, que estos capítulos de estudio inductivo que llamamos por el capítulo número 7, usted puede entrar a YouTube y allí puede encontrar este material para estudiar, porque recuerde que estamos realizando un estudio inductivo, ¿bien? Inductivo. Bueno, vamos al capítulo 3, versículo número 1, allí, vamos a ver. La pregunta sería, ¿qué sugiere la frase? Es lo que vamos a averiguar y cómo está allí. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mire la pregunta de Pablo. Pablo dice, a mí no me molesta repetirle las mismas cosas, pero está diciéndole a ellos, pero ¿y a ustedes les molesta o están seguros que eso no les molesta? ¿Por qué? Porque ahora vamos al aspecto de repetir. ¿Quiénes repiten regularmente en la sociedad? ¿Qué personas que se dedican a unos labores? ¿Quién? El maestro, ¿quién? También repiten porque es una manera de enseñar, de educar. Mire, cuando la persona quiere educar, va a repetir. ¿Y qué le pasa a la gente a veces? ¡Ay, ya me va a repetir lo mismo! Bueno, posiblemente es que no aprendieron la lección. Y Pablo lo hace. Pablo dice, y vuelvo a repetirle nuevamente para ver si ahora entendieron. Y los maestros en la escuela, ¿verdad que nos molestaban? Cuando me decían en la Edad Media, en el siglo XV, yo decía acá, en la mente, no se lo decía, pero ¿por qué? Si ya me lo sé. Bueno, porque no podemos ser egoístas. Tal vez uno lo sabe, pero el que está al lado no lo sabe. Y por lo tanto hay que volver a repetir hasta que se quede en esta mente. Amén. Los padres también. Ay, los padres que no. ¿Te acuerdas que no repetían? Eso sí, que no repetían mucho, ¿verdad? Muchachito, no vayas acá, mira, no vayas allá, cuidado con esa persona. ¿Y qué decía? Ay, sí, no, tú estás old fashion. Nosotros decíamos old fashion. Hoy día me imagino que hoy día usan otras palabras acá, ¿verdad? Pero a la larga, ¿qué observábamos? Era verdad lo que nos estaban diciendo. Y hoy día, ¿qué quisiéramos? Mi mamá falleció a los 86. Yo quisiera que me estuviera dando los discursos otra vez, o yo, porque estoy seguro que si estuviera viva me estaría dando lo mismo. Mira, nene, cuídate, mira esto, no comas aquello, mira, cuidado, que las cosas están malas en la calle. Y nos están diciendo la verdad. Filipenses 3:1. ¿Qué dice? Vamos a ver. Alguien que lea, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Vamos a ver. ¿Cuál es la realidad y que nos vamos dando cuenta a la luz de esta palabra que está aquí? Vamos a ver. Que posiblemente, ¿qué pasó? Pues Pablo obviamente anteriormente ya se había comunicado con ellos, ¿cierto? Ya Pablo se había comunicado, había dado mensajes, había enseñado. A mí no me cansa escribirle otra vez. Es decir, que ya lo había hecho anteriormente, ya se había comunicado. Yo pienso que quizás no estaban viviendo el fruto, por lo mismo le estaba haciendo la aclaración. Si ustedes quieren que yo les repita las cosas, voy a estar dispuesto. El fruto no se estaba viendo, entonces había que hacer uso de entrar otra vez en la materia para que entendiera. Claro. Ok, mire, ¿qué pasó con los Gálatas? Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, ¿por qué realmente él le escribe? Porque allí está repitiendo también. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Cómo los encuentra a ellos? ¿O qué estaban haciendo ellos realmente? Una locura. Locuras. Ellos regresan, muchos de ellos regresan ¿a qué? A la ley nuevamente. A las prácticas anteriores. A las prácticas judías
anteriores Y querían obligar a otros a guardar días, y no solamente entonces, no, el problema no era que lo guardaran, porque Pablo dice, si se reúne tal día o el otro, hazlo para gloria de Dios, pero el problema es que se lo imponían, y Pablo tiene que volver a repetir nuevamente, ¿cierto? Bueno, usted sabe que en Gálatas Pablo allí es severo y es fuerte, y le dice, pues si están haciendo esto, cayeron de la gracia. Eso es lo que le dice. Entonces lo vuelve a repetir nuevamente. Cayeron de la gracia. No le está diciendo, ustedes perdieron la salvación. No es eso. ¿De qué cayeron realmente? ¿De qué cayeron? Entonces estamos alejando del evangelio. Claro. Eso era que otro evangelio. Así que le dice el apóstol, ellos, se predicó este evangelio, pero ¿qué es esto? Porque ustedes están en esto cuando ya se le había enseñado lo otro. Y para eso había que volver nuevamente y darle que es tarde. Volver a repetir la misma. Luis, por allá. Sí, como esta en ahora las iglesias carismáticas, como en la década del 90, se metió un movimiento de judaizar. Ajá. La gente con manto profético, el sofá y todo el mundo que trabaja. Yo no sé. Claro, claro. Y qué interesante, Luis, porque cómo uno trabajar con todos estos elementos, ¿verdad? Que se puedan añadir a un culto de adoración que realmente son elementos judaicos, ¿verdad? Y cómo trabajar con eso. Entonces, imagínese Pablo que le había enseñado, y mucha de esta gente vuelve nuevamente a los rudimentos de la ley. Wow, la paciencia, el amor. ¿Y qué tuvo que hacer? Reenseñanza. Volver otra vez a enseñar. Mire, esto es como estar matriculado ya en grado 12 y tener que decir, bueno, vámonos para el tercer grado. Aquí como que usted no entendió las matemáticas y el álgebra, vamos atrás nuevamente. Y eso es fuerte, ¿cierto? Pero da realmente fruto. Claro que lo da, ¿sabes? Aunque haya que volver nuevamente, en muchas ocasiones es necesario ver qué fue lo que aprendió y cómo lo aprendió. Y volver nuevamente a las enseñanzas. Esta es la única manera que aprendemos, pastor. Claro. Porque muchas veces estoy predicando Ajá. y repite lo mismo para que se nos quede a nosotros, para que lo internalicemos. Porque esta es la única manera. Nosotros aprendemos, muchas veces cometemos mucho esto. Eso es así, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante por aquí. De las cosas, ¿verdad?, que se van diciendo. Dice, la respuesta es no, absolutamente no. Serían una curiosidad, pero nunca formarían parte del canon de las escrituras, porque para formar parte del mismo se ha requerido, entre otras cosas, el consenso de las iglesias de los primeros siglos de la era cristiana, y luego se cerró. ¿Qué es lo que está diciendo el comentarista? Dice, bueno, posiblemente ya él le escribió, y fue lo que hizo, ¿sabe? Anteriormente, ¿dónde están esas cartas? Bueno, pues definitivamente no están registradas en el canon, es lo que dice el comentarista. Y escuche, ¿por qué no aparece? Porque va a aparecer, por aquí se me cayó, porque va a aparecer obviamente aquellas cosas que necesitamos saber. Amén. Amén. ¿Recuerda la famosa epístola que se habla a los laodicenses o de la iglesia de la Odisea, que se dice que está perdida? Pues simple y llanamente no entró al canon porque no había propósito de Dios para eso. Me hace recordar, porque ayer me estaba preguntando alguien o comentando sobre unos libros en particular como Macabeos, el libro de Tobías, etcétera, ¿verdad? Y hay unas razones históricas, porque aún en la votación de la iglesia romana al principio se quedó por un escaso margen y sobre todo contradecía las enseñanzas bíblicas. Obviamente, ¿verdad? Si esta carta hubiera existido, pues no era de ese tipo, hubiera sido una carta canónica, porque Pablo se dedicó a enseñar las escrituras como tal, ¿bien? Y ese es nuestro fundamento apostólico. Pero claro, también aparecieron muchas cartas atribuidas a Pablo. Bueno, hay tanto de estos libros raros, que si el Apocalipsis de María, que si la Epifanía de fulano, que si etcétera. Bueno, claro, usted no dude que usted lo mira, por ejemplo, en el caso de Macabeo, que es un libro histórico interesantísimo, y usted ve una batalla y que los macabeos existieron. Ahora, ¿por qué no entraron? Muchos de ellos no entraron porque contradecían las enseñanzas y no estaban recogidos en el canon judío, y eso es importante connotarlo, ¿bien?
¿Cómo? Bueno, que no estaban en la Biblia judía. Simple y llanamente eso, ¿verdad? Ahora, hay un historiador que nos ayuda muchísimo, que es el historiador judío Flavio Josefo, que nosotros nos enteramos de muchas de las cosas que ocurrieron en la queja entre los judíos a través de Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Bueno, era judío, pero, digámoslo así, decide unirse a Roma. Bueno, ¿cómo que se une a Roma? Yo era hermano fulano. Pues exacto. Luis lo dijo directo, ¿verdad? Ya yo le estaba batizando. Ya Luis lo dijo directo, ¿verdad? Naturalmente se vendió a... Entonces los judíos acá se sentían y decían, hay que tener cuenta. Bueno, pero vayamos a la parte positiva, ¿verdad? Que es la parte del historiador. Como historiador, hace un recuento de todas esas quejas judías. Si usted quiere enterarse, lea al famoso... Era judío de práctica espiritual, pero su nombre es romano. Claro. Nombre Claro. Y Flavio Josefo fue adoptado, ¿sabe? Por la clase romana, ¿sabe? La burguesía romana. Bueno, regresamos nuevamente por allí, nuevamente. ¿Qué otro aspecto? Vamos a ver. Así que, dice Pablo, a mí no me es molesto escribir o repetir las mismas cosas. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Qué quería realmente Pablo detrás de todo esto? Mire, estar seguro de que lo que se había enseñado realmente se había aprendido. Porque lo que se aprende bien, oiga, va a tardar realmente en olvidarse. ¿No le ha pasado que todavía de las escuelas, posiblemente usted recuerda algún poema, algo que le hicieron aprenderse? Lo aprendió bien, y lo que uno aprende bien, pues no se olvida. Entonces, Él menciona, a Leonardo le preguntan por qué el cielo es azul. ajá, Y él contestó, lo que sí, compartió lo que contestó Leonardo. Leonardo dijo que el azul era azul porque era la suma de los fotones del sol. ajá, Y la inmensidad del universo creaba ese efecto visual, pero que no era físico. Imagínate. Míralo de esa manera. ¿Te acuerdas la otra vez que estábamos, ya son las 6, voy a terminar? ¿Te acuerdas cuando terminamos hablando del mito de Platón, de la caverna? Mire, algo que posiblemente alguien no pueda entender, la realidad es que no lo debemos descartar, ¿cierto? ¿Qué nos pasa usualmente cuando no entendemos algo? Dice, como no lo entiendo, lo voy a descartar. Y no, yo lo guardaría en un bolsillo. Eso que no entiendo, guárdelo en un bolsillito, que luego lo vamos a poder realmente entender, ¿verdad? El mito de la caverna, que después lo vamos a comentar, que es del filósofo Platón, interesantísimo, ¿verdad? Porque una cosa es estar frente a la luz y que la luz, o el reflejo de la luz, ni duda, ¿verdad? Ni oscuridad. Bueno, pero hemos terminado el versículo número 1 de ese capítulo 3. Saludo a Beatriz, que también nos está viendo, Beatriz Rubén Alduen Garay. Y le damos gracias al Señor. Nos quedamos en Filipenses capítulo 3, versículo 1, para continuar la semana próxima. Y damos gracias a Dios por eso.